Hello, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio. Me encanta darles la bienvenida como si fuera el primer episodio y es que cada uno tiene lo suyo, temas importantes que no se viven al mismo tiempo, pero sin duda creo que son cosas que si nos preguntamos, por lo menos alguna vez en la vida, sí nos pasan. Estamos en un momento social en el que la salud es un tema recurrente y ya no solo se escucha sobre salud física, también es salud mental y emocional y pues bueno. Quiero presentarles a una persona muy especial en mi vida. Yo creo la mejor para hablar de este tema porque lo vivió en carne propia. Yo viví este proceso como espectadora, pero qué mejor que escuchen de viva voz la historia de mi hermana, que desde muy chiquita se encontró con doctores, hospitales, cirugías, análisis. Así que hablemos de salud física, mental y emocional. Fati, bienvenida al episodio. Gracias por aceptar hablar de tu experiencia. Cuéntanos de ti, un poco de ti, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Bueno, primero que nada, mil gracias por invitarme a hablar de este tema, a invitarme a tu podcast, que sé que es súper importante para ti. Mi nombre es Fátima. Yo, ¿quién soy? Siempre me cuesta muchísimo contestar esa pregunta, no sé cómo contestarla. Pero bueno, ¿qué hago? Soy empleada, soy godín. Hago dos cosas muy diferentes. Un trabajo es con un wedding planner y otro estoy como en una parte legal, pero bueno, eso es lo menos importante en este podcast. Así que, no sé, creo que mejor empecemos con el tema de la salud. ¿Cómo ha sido tu historia en este tema de la salud? ¿Cómo lo has vivido? A lo mejor y esto nos sirve para contar un poquito sobre quién eres o definir quién eres, porque sí cuesta. Sí, me cuesta mucho, pero creo que lo primero es como esta parte de la cirugía que tuve de chiquita. Yo nací con un problema congénito, que es que naces como con este problema. Yo no tenía, me tuvieron que hacer una reconstrucción total de vías urinarias de los ureteros. No podía ir al baño, entonces creo que ha de haber sido como desde el año 9 meses, algo así, que fue como esta cirugía mayor. Y realmente no recuerdo mucho. Lo único que tengo como de recuerdo y súper marcado, digo, aparte de la bella cicatriz que tengo, es esta parte cuando me estaban quitando justo como si fuera como una curita, como para limpiar. O sea, me acuerdo que el doctor me dijo de te va a doler demasiado y me acuerdo perfecto el momento, pero no recuerdo como más de eso. Solo recuerdo que mi vida como que siempre ha estado como muy marcada en cuidarme, en no comer ciertas cosas todo el tiempo. Mis papás pues diciéndome esta parte de no puedes tomar refrescos, te tienes que cuidar mucho. ¿Te acuerdas cuando me compraban el jugo de arándano y que todas las mañanas era como por eso? Entonces, no sé, siento que siempre he estado como muy marcado por esa parte de mi salud. Y qué impresión que dices que recuerdas esta parte de te va a doler porque pues estabas muy chica. O sea, realmente empezamos a recordar cuando tenemos más años, si no es que entre los 5, 6, 7 es cuando empezamos a recordar y tú realmente no tenías ni 2 años. Cuéntanos este tema de la salud. ¿Qué es para ti la salud? Porque hay un historial, hay un background de que todo el tiempo te dijeron te tienes que cuidar, pero ¿por qué te tenías que cuidar? Creo que esto ha sido como muy complicado como durante los años, o sea, porque no creo que tuviera como una definición como bien para lo que significa salud, como hasta recientemente. Creo que para todos es diferente. Lo que es salud para mí no es salud para ti, no es salud para mamá, no es salud para Daniela o así. Pero creo que para mí es como esta parte de un equilibrio entre lo que me gusta y lo que me hace bien. O sea, creo que encontrar como esta parte y este balance de, ok, por ejemplo, esta es como otra parte, ¿no? De mi historia como de salud, es el que me diagnosticaron resistencia a la insulina desde que tenía, creo que menos de 15 años. Estaba por entrar a la prepa. Entonces, esta parte como de me gusta, me encanta lo dulce,
pero qué es como lo que me hace bien. Entonces, como que ir encontrando esta parte y no caer en el extremismo, creo que sería como mi definición de salud. Y algo que has aprendido a lo largo de los años, porque de pronto sí caíste en ser extrema. Sí, exacto, por eso digo que no fue como tan pronto el que yo logré entender como qué era salud, porque creo que siempre sí estuvo como muy marcado, ¿no? Como esta parte de es que no puedes tomar refresco, es que te tienes que cuidar, es que tienes que tomar los 2 litros de agua, ¿no? Como que tienes que cuidar muchísimo tus riñones, Fátima. Y luego llegamos como a esta parte de la resistencia a la insulina, el de que papá es diabético y él es como de es que no puedes comer dulce, es que te tienes que cuidar, es que esto, es que el otro, o sea, como muy como que de esta parte de control que siento que a mí me llevó como a caer como a todo esto, a todo este extremo y que me ha costado al final, ahí sí, mi salud física, mental, emocional, como la parte de no entender yo y no ponerle como la definición de qué es salud para mí y no para el otro o como el otro me está viendo. Estamos hablando de salud a raíz de una enfermedad. ¿Cómo te das cuenta que tienes resistencia a la insulina? Me doy cuenta porque todas las tardes yo llegaba del colegio y me dormía, era de sentir como esta pesadez en los ojos, de como, yo no sé cómo explicarlo, como la parte de no poder despertar, o sea, de que tratas de abrir los ojos y no puedes, mucha sed, hasta que mamá me decía de, no es normal, ¿no? O sea, como que no es normal lo que te está pasando. Y un poco también, digo aquí, como que nos vamos a regresar, es esta parte de que perdí mi periodo 5 meses por el libro, el bendito libro de cómo perder de peso en 25, cómo bajar de peso en 25 días que me regaló papá, que obviamente todo este desajuste hormonal a partir de una dieta como tan restrictiva, que sumado como a mi cansancio, a mi pesadez, yo le digo a mamá como de, bueno, pues también perdí mi periodo 5 meses, ¿no? Y mamá como, pues no es normal, ¿no? O sea, nadie sabía. No, yo me oculté, o sea, a ver, estamos hablando de una niña de 14, 15 años que para mí era lo mejor no tener un periodo, o sea, yo decía, wow, qué bendición, o sea, ir a la playa y yo, nadie sabía, o sea, hasta que mamá me dice como de no es normal que te esté pasando esto, vamos a llevarte con Samuel, que es nuestro doctor de cabecera, nuestro bello doctor Samuel. Seguramente va a escuchar esto. Vamos a ver que escuche este podcast. Me dice, y ya le digo, entonces ya, o sea, pues es como llegar a esta parte como con Samuel y me dice de bueno, pues yo ya sé lo que tienes, ¿no? Pero vete a hacer como estos estudios. Y recuerdo también perfecto el momento, o sea, me acuerdo en el banquito en el que estaba en el consultorio con Samuel y que cuando recibí la noticia de tienes resistencia a la insulina y es que estás a un paso de volverte diabética a los 15 años, para mí fue como, se me cayó el mundo, o sea, yo lloré demasiado, o sea, yo creo que no lo procesé como hasta tiempo después, empecé obviamente a llevar esta parte que yo no quería llevar, o sea, creo que también un poco de mi salud física siempre ha estado como ligada a las críticas que ha tenido como mi cuerpo, que digo, no nos vamos como a desviar del tema porque... No, pero está bien decirlo, puedes decirlo. O sea, como que siento que esta parte de que nos comparaban mucho, el de, es que ¿por qué no tienes el cuerpo de tu hermana? Y yo de, bueno, es que yo ni bajando de peso, ¿no? O sea, nuestra complexión es totalmente diferente, entonces... Y ellos no sabían que yo no comía. Exacto. Entonces... Como que sí, siento que hay un problema de la sociedad de seguir comentando eso, o sea, hasta la fecha, no, a mí me parece fatal, pero bueno, o sea, lo comentaban y siempre fue como esta parte. Entonces, cuando a mí me dijeron es que tienes que ir a un nutriólogo, a mí sí me daba pavor la báscula. O sea, el tener como esta dieta tan restrictiva, porque la primera nutrióloga con la que empecé, en verdad, no sé si te acuerdas, era de... La dieta de la sandía.
No, esa fue ya. esa fue la del después como del libro de ok. cómo bajar de peso en 25 días. No, esa sí también era, eso también era horrible, pero no esta de cuando era el pan silueta, el de una rebanada de pan silueta con una rebanada de jamón, medio vaso de leche. Bueno, es que yo me moría de hambre. Y entendamos que para una niña que está empezando prepa, el ver comer a todos sus papas, su torta de milanesa y todo en el recreo para mí era traumático. ¿Tú ligabas el tema de la salud con el peso? Sí, 100%. O sea, como por esta parte en la que yo en verdad nunca me he visto al espejo y he dicho estoy gorda. O sea, como que todo era muy marcado como por las otras personas. O sea, yo me veo en el espejo y me gusta mi cuerpo y yo digo puedo estar más fuerte y me quiero ver mejor, pero nunca como en esta parte de estoy gorda, no me gusta. Todo era como marcado como por los demás, entonces estaba como muy ligado un poco esta parte como de mi valor y mi salud física, que ahí yo siento que esta parte como que conecta lo de salud física, mental y emocional. Yo creo que siempre cojeas como de un tipo de salud, que fue lo que hablábamos ayer, antier, no sé qué día. Para mí siempre o sea, yo estar mal como en algo que tenga que ver con mi salud física me pega demasiado en lo mental y en lo emocional. Entonces yo sé que tengo que cuidar como mucho mi salud física para poder tener como este balance de mente, cuerpo, alma, corazón, emociones, lo que sea. Yo pienso que tú cojeas más a lo mejor de tu salud mental y que te pesa y que te pega más en tu salud física y emocional. Es que lo que más tienes que cuidar tú para tener como este equilibrio es tu salud mental, porque te metes en una espiral como de pensamientos. Entonces como que siento que ese era como el problema para mí, o sea, de que era tanto como mi cuerpo, mi salud física, que yo no lograba bajar de peso por lo que quieras, ¿no? O sea, por que obviamente era una dieta extremadamente restrictiva y que hoy, después de 10 años que ya cumplí, o sea, que cumplí mi década de la resistencia a la insulina, puedo decir como no comer menos te hace mejor o significa que vas a tener mejor salud. Creo que también ahorita esta parte de haber tomado como terapia, el haber tratado, ¿no? Como mi parte mental, emocional, como que pude nutrir y que ahorita como que todo se ve reflejado, o sea, que fueron cosas que no hice en el pasado, o sea, como que siempre fue el de estás gorda, no puedes comer esto, tú no puedes comer este dulce, a Fátima sírvanle menos, tú no, y caemos después en la parte de mi trastorno alimenticio, de tener estos atracones como por sentir que yo tengo el control de lo que estoy comiendo, de esta situación, de como una parte también de retar a papá, yo siento, como de, no, mira, y que al final, o sea, me vi terriblemente afectada porque, o sea, pasaron 10 años en verdad para que yo pudiera salir de eso. Vámonos por partes. Sí, yo para por toda la eso torta. que yo aquí ya. No, está bien. Tienes esta nutrióloga que te da una dieta muy restrictiva y te negabas. ¿La hiciste? ¿Cuánto tiempo? Porque sé que te costó, pero obviamente me gustaría que cuentes tú cómo viviste esa historia. ¿Y por qué te detienes de hacer esa dieta y el libro entra en el Inter? ¿Vas con una nueva nutrióloga o cómo es ese asunto? Entre dietas y nutriólogas. El libro y la dieta que decías como de la sandía fue lo primero. O sea, antes de yo de haber sido como diagnosticada con resistencia a la insulina. Que yo siempre digo que eso fue lo que me desajustó todo y que también como que por eso como que se diagnosticó. Sí, según yo me acuerdo que fue como este tema tengo muy grabado el tema de la sandía, porque fue como, es una fruta que tiene mucho azúcar, y Samuel te dijo de, ¿cómo? O sea, acabas de hacer una dieta de 3 días de sandía, una cosa así. Ajá, pero eso fue como
Antes. Ok. O sea, antes de yo llegar con Samuel y como de haberle contado como mi experiencia de ok. el libro, porque fueron como dos cosas. Este libro, en verdad horrible, no lo No lo recomiendo. no lo recomiendo para nada. Era una dieta como muy rara. Yo siento que ahorita, como que, no sé si muy parecido a la dieta keto, porque no estoy como muy familiarizada con el tema, pero era, ¿te acuerdas que comía como mucho chicharrón, jamón, o sea, como más grasa? Uh-huh. Y no, o sea, fatal. Entonces no, o sea, no comía nada casi de carbohidratos, comía, o sea, casi nada de proteína, no sé, muy extraño. Pero todo esto fue antes de que Samuel me haya dicho como de tienes resistencia a la insulina. Samuel me mandó con esta nutróloga, me dijo de es muy buena, yo voy, veo, y como que no era mi primer contacto con una nutrióloga, pero como que yo ya decía de es que esto no es normal, ¿no? Y sobre todo, yo siento que nunca es normal, pero que todavía como que más en esas edades tú dices de cómo voy a comer tan poquito, ¿no? O sea, es que cómo no voy a poder comer, o sea, una galleta, una gomita, una papa, algo que me guste. Entonces yo voy, yo creo que he de haber pasado con ella, no creo ni haber llegado al año, o no creo haber llegado al año según yo, y después fue como esta parte en la que dejé de ir al nutrólogo porque terminé subiendo de peso. O sea, yo creo que literal era como esta resistencia, o sea, digo, no resistencia a la insulina, pero resistencia mía, como de decir de no, o sea, de no lo quiero hacer, que dejé de ir al nutrólogo, dejé... ¿Ibas al gimnasio también? Ahí empecé a ir al gimnasio, después lo dejé, que fueron como mis años de prepa, mis benditos años de prepa, que pues igual, lo dejé porque había como inconvenientes con la persona con la que estaba en ese momento, que tampoco es relevante para este tema. Uh-huh. Entonces yo cada vez, a mí Samuel me hacía ir trimestralmente, como estaba tan en la raya de la diabetes, tenía que hacerme estudios cada 3 meses. Entonces, yo me acuerdo, y hasta la fecha lo comentamos, porque yo llegaba y me decía de, bueno, Fátima, ¿hiciste dieta? Y yo, no. ¿Hiciste ejercicio? No. Bueno, entonces, ¿qué hiciste? Y yo, pues sí me ajusté mis porciones, hacer ejercicio, pues nada más así como que lo de la prepa. O sea, sí mi clase de deportes, pero así que tanto no. Y él como de, ok, qué padre, pero necesitas como hacer un cambio, un verdadero cambio para, o sea, que esto como que pase. Yo creo que así de haber estado como otro año y medio, o sea, de estarme yendo con Samuel cada 3 meses y de decirle es que yo no estoy haciendo nada de lo que tú me estás haciendo, yo le regalé mi dinero. O sea, yo fui nada más a que me dijera de, tienes que volver a hacer esto. Y ya, llegan otros estudios y ahí voy, ¿no? Así de, Fátima, o sea, en verdad es que sigues igual. O sea, no ha bajado, o sea, ninguno de tus niveles, en verdad, estás en la raya. O sea, tú dime, creo que para ir, creo que ya te iba a cumplir 18. Porque sí me dijo de, si tú para los 18 años, o sea, quieres ser diabética, ok, o sea, lo vas a hacer. Entonces, ahí como que ya fue esta parte en la que fui con otra nutrióloga, que le dije de, ok, dime qué otra nutrióloga. O sea, le dije, yo no quiero como algo restrictivo. Me dijo de no, ella es muy buena. Entonces voy con esta nutrióloga y yo digo que ella fue la que me cambió como mucho la visión de la nutrición, porque me enseñó a comer. Porque ella como que tuvo el tiempo de poderme decir de, a ver, ¿no? O sea, como que si quieres tal fruta, pues cómete media porción o cómete una taza, una rebanada de pan, ¿no? O sea, y me enseñó a leer etiquetas nutricionales, como hacer esta regla un poco de 3, de si me decía de no pasa nada si te comes 5 galletas Oreo, pero si tú estás como decidida a, o sea, seguir tu plan y todo, pues a lo mejor tu equivalencia sería comerte, ni sé cuánto es la equivalencia de las galletas Oreo, o sea, no vayan a pensar que yo sé, pero por decir, te puedes comer una galleta Oreo.
una galleta Oreo que cuente como uno de tus carbohidratos de la comida y a lo mejor te comes 2 tortillas de nopal. Entonces, como que siento que fue una de las personas que dije de, ok, ¿no? O sea, yo venía como de algo súper restrictivo, o sea, de venir con papá, ¿no? De no, que ella fue como de sí se puede, ¿no? O sea, y no pasa nada. Claro que ahí obviamente yo seguía teniendo mis padres, o sea, atracones, pero creo que eso estaba como, y sigue estando como muy relacionado con este tema como emocional. O sea, el de comerme mis emociones, yo lo hice bastante tiempo, ahorita no lo he hecho, pero yo siento que no sales como de eso, o sea, como que se mantiene y como que por eso digo que es esta parte como de encontrar un buen equilibrio entre tu salud física, mental, emocional y de la que coges más, pues como que medio ahí estarle campechaneando. Bueno, sabemos que el tema de la salud involucra alimentación y ejercicio. ¿En qué momento de tu vida empiezas a involucrar también en el ejercicio, que ya no solamente es esta parte de la dieta? Yo creo que fue el mismo año, o sea, yo creo que eso con... Ahí empecé a ir más al gimnasio, o sea, yo creo que mi año como más cañón, o sea, de hacer ejercicio fue 2018, o sea, como finales del 17, inicios del 2018, o sea, de sí en verdad meterme de, o sea, rutina bien de gimnasio y después esta parte como de las artes marciales y como que de ahí ya nadie me sacó. Pero sí por esta parte, o sea, de que ya empezaba como a comer mejor, entonces que lo siguiente que tenía que hacer era pues hacer ejercicio, o sea, como que era la parte como complementaria para estar bien y que al final, o sea, pues sí se logró, ya después fue Alejandra, que así se llama, la nutrióloga que yo digo que me enseñó a comer, se fue a vivir a otro lugar y para mí también fue como de no puede ser. Y ahí fue la primera vez que decidí pasarme con un nutriólogo en deporte. Ok. Yo recuerdo que en algún punto de la vida tú dijiste, es que esto es un estilo de vida. O sea, lo dejaste de ver como una restricción o como algo que pesara de, tengo que cuidarme, ¿no? Para mantenerme sana. Y tú cambiaste esa mentalidad como ese chip y empezaste a vivirlo más como un estilo de vida. Porque, para que sepan, siempre que había comidas familiares, a Fátima le preguntaban, ¿sigues haciendo dieta? Y entonces la respuesta de Fátima era, pues es que es un estilo de vida. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de esto porque a mí me brinca mucho esa parte de, ay, claro, sí, es un estilo de vida. es que yo tengo muchos problemas con las opiniones de la gente. En general. En general, y con que alguien te pregunte de tu dieta, tu peso, tu alimentación, tu cuerpo, pero obviamente porque a mí me lo hicieron tanto que yo decía, es que tú no sabes lo que alguien está pasando, o sea, como que, ¿por qué no estamos acostumbrados a comentar el de te ves más feliz, te ves, o sea, radiante, o sea, wow, no sé, porque siempre te ves más flaca? Entonces, como que la parte para mí de, sigues a dieta, yo decía de, es que yo no lo veo como dieta, o sea, como que siento que la palabra dieta cae en restricción. Uh-huh. Y que todo el mundo lo ve como de no puedo comer, no puedo hacer, no. Y que la palabra que resalta en dieta es no. Uh-huh. Entonces, como que esta parte de mi salud mental era de, o sea, no, alguien no, o sea, que nadie me mencione de estar a dieta. Y hasta la fecha cuando alguien me pregunta, yo ya digo de, es que no estoy a dieta, o sea, realmente sí lo convertí en mi estilo de vida y a ver, claro que me hago un meal prep los domingos, pero para nada de arroz, pollo, brócoli los 5 días de la semana, o de si alguien me invita, antes me pasaba mucho, de alguien me invitaba y yo caía en esta ansiedad de ¿qué voy a comer? O sea, no puedo salir y creo que también mucho de esta parte como de, me acuerdo cuando lo de las artes marciales o de que nuestros primos nos invitaban a salir y yo siempre estaba ocupada y todo, creo que era un poco como de ansiedad porque no quería salirme
de mi dieta. O sea, creo que fueron como mis peores años mentalmente, en los que yo me cerré completamente como al trato como con otras personas. Por la comida. Por la comida y porque yo no sabía cómo lidiar como con esto. O sea, yo prefería decir de no puedo, o sea, es que tengo que hacer ejercicio y que al final esta parte de mi extremismo de hacer tanto ejercicio fue lo que me llevó a tanta lesión de la espalda. Y antes de pasar a ese tema, ¿qué onda con los cheat meals? Porque claro que los hacías, que llegaba esta parte de, bueno, me como una pizza o una hamburguesa, o esta parte para ligarlo con el tema de las salidas, pues porque de pronto hay personas, ¿no?, que dicen, bueno, acepto esa salida y es como mi cheat meal, ¿no?, que sí, rompo la dieta y entonces me doy como ese gustito. ¿Qué pasa con esas cosas? Yo hoy puedo decir que extremadamente, o sea, que perjudiciales. Como que yo no sé por qué como sociedad, o sea, lo vemos como de me estoy permitiendo salirme de la dieta, o sea, cuando no, o sea, por eso digo de la palabra dieta está muy mal connotada, o sea, hay mucho problema dentro de eso, pero sí, o sea, yo lo veía como de uno a la semana y de tengo que elegir si me como la hamburguesa o si me como el chocolate o si me como, o sea, creo que entras más en crisis por andar pensando en qué día vas a hacer tu cheat meal y cuál va a ser y qué no puedes comer porque estás decidiendo comer otra cosa, que el disfrutar, el relajarte y el decir de sí, decido que este sea mi estilo de vida, porque claro que me siento mejor. O sea, regresamos como a mi primera frase como de salud, o sea, de el encontrar el equilibrio entre lo que me gusta y lo que me hace bien. Entonces, a mí sí me gusta, me encantan las verduras, me encanta el, a lo mejor, pues hacer una receta, pues más saludable, o sea, no libre de culpa, porque no es la culpa, pero sí a lo mejor más saludable, que no me suba tanto el azúcar. A lo mejor ahorita, ¿no?, opto por hacerme unos, o sea, hotcakes de espinaca en lugar de irme a comer 3 de IHOP o comerme unos hechos de harina instantánea. O sea, como que el ir eligiendo también qué cosas me hacen bien, yo digo de, ok, y también acepto el costo, porque sí lo tiene, o sea, tampoco yo voy a venir a decir de no pasa nada para la gente que tiene resistencia a la insulina de comerse la hamburguesa. No, sí lo tiene y me siento fatal. Y en verdad es que me pesan los ojos, o sea, los mismos síntomas con los que me empecé y me diagnosticaron, me sigue pasando. Pero creo que es esta parte como de elegir de, ok, o sea, se me antoja, la quiero, entonces si puedo hacer algo, o sea, medio para como evitarlo, o el a lo mejor no, después de tantas horas de haber comido, o sea, si puedo como medio comer otra cosa o comerme pues una ensalada antes y a lo mejor comerme media hamburguesa y no toda, o sea, como que elegir mejor, lo hago. Pero si un día después de 8 horas de haber trabajado me comí la pizza y me sube el azúcar, digo de bueno, ya sé que yo las siguientes 2 horas voy a estar de, me voy a dormir, o sea, y me pesan los ojos, pero pues esto, creo que es como... Hemos hablado mucho como del tema de la familia, o bueno, más bien hemos tomado un poquito hemos hablado un poco sobre el impacto que tienen estas situaciones de salud en la familia, tanto del entorno más cercano para ti, que eres como el centro en este momento, y de ti para las otras personas. Yo puedo decir que cuando yo veía que te preparabas, recuerdo mucho la pizza de brócoli, que decía, wow, esto está riquísimo, ¿no? O el pan, un día hiciste un pan delicioso, o sea, que empezaste a crear estas recetas que ahí yo entendí de, pues claro, o sea, el comer rico no tiene que ver con que te haga mal, ¿no? O sea, te puede hacer bien. Eso en cuanto a mí fue como algo que aprendí, que sí hubo como ese impacto que dije, ok, ¿no? Y de hecho yo también es como, tú me has enseñado de un día, ¿no? Las salchichas. Ay, sí, yo 6. No, eran 4, no exageres. Pero como que esa parte de tú también estar al pendiente de, oye, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, si me estás viendo a mí, o sea, para mí me dejó
una lección de que hoy pues yo no sé leer etiquetas y tampoco sé como muy bien de porciones, pero sí intento comer, por ejemplo, lo que me enseñaste, ¿no? De si llevas mucho tiempo de ayuno, come primero verdura y luego come la proteína y al final el carbohidrato, porque Jimena aquí, team carbohidratos siempre. Eso en cuanto a mí, o sea, de que tu cambio me impactó y yo trato de añadirlo en mi vida, obviamente no de la misma forma. Pero quiero ver el otro lado, hablar un poquito más sobre este tema de la presión familiar. ¿Cómo te hace sentir el no tener, no sé si llamarle descanso, de estos comentarios que son muy hirientes por parte de las personas que en teoría deberían proveerte un lugar seguro en todos los sentidos? Creo que eso ha sido, o sea, y hasta la fecha, como demasiado complicado. Creo que eso es lo que más ha afectado como y afectó mi salud mental, porque nunca sabes, o sea, como por más que tú digas como de se me resbalan y que a lo mejor ahorita sí te podría decir de casi no me importan, como que ya no me afectan tanto como de herirme, sino ya es más bien como un coraje, o sea, como una frustración de decir de por qué me sigues diciendo. Pero siempre fue como muy difícil porque yo no sabía, o sea, cómo contestar esas cosas y sobre todo el contestar de por qué no tienes el cuerpo de tu hermana, por qué tú no eres flaquita y yo, pues a lo mejor lo mismo me pregunto yo, ¿no? O sea, como que era esta parte de, pues yo tengo otra complexión, ¿no? O sea, tenemos cuerpos totalmente diferentes. O el que me pasa mucho con mamá y que se lo he dicho, de que a lo mejor le digo como de, ay, oye, o sea, mira, ¿no? O sea, con tal pantalón, sí, te ves, o sea, estás más flaquita, te ves más bonita. Y yo, ¿por qué siempre hay que relacionar como el me siento bien o el te estoy enseñando algo y tiene que salir como el de estás flaquita, te ves más bonita? Pues si no estuviera flaquita o si, o sea, si yo tengo mis 10 kilos de más o así, sigo bonita, ¿no? Y me siento bonita y como que por eso yo digo que a mí nunca me pasó de verme en el espejo, por ejemplo, en pandemia, que fue cuando pues un poco recaí, o sea, o sea, porque yo venía como de 2 años de dándole duro al ejercicio, a la dieta, o sea, yo creo que han sido en verdad mis mejores años en los que mejor, o sea, cuerpo he tenido. De ahí, pandemia, yo ni me di cuenta. Cuando yo llegué después de pandemia con Samuel y me pesé y que yo vi que estaba 14 kilos arriba de mi peso y yo, ¿de dónde? O sea, dime de dónde, Samuel, porque es que yo no me los veo. Y un día empecé a ver videos y dije, es que sí se ve, o sea, se ve perfecto en los videos cómo fui subiendo de peso, pero yo no tenía como este tema, o sea, como que yo estaba disfrutando, como que estábamos viviendo, obviamente, algo que nadie había vivido, pero sí creo que regresando como a este tema de los comentarios, hasta la fecha yo me he dedicado un poco como a educar a las personas alrededor mío, por lo menos como de familia núcleo o así, o sea, como de yo sí en una mesa sería la persona que me echaría un tirito de cuando alguien está hablando del cuerpo ajeno. O sea, cuando papá sí te dice, o sea, yo soy la primera de, o sea, piernas flacas tú, o sea, cuerpo es o sea, a mí me causa mucho conflicto porque yo podría entender que alguien flaco a lo mejor quisiera subir de peso y no puede. O que el estar flaco es porque, no sé, estás triste porque tienes una sí, depresión. Estás depresión. El subir de peso, a ver, yo tengo resistencia a la insulina y he hecho demasiadas cosas y hasta la fecha me sigo cuidando y hay una parte de mi cuerpo que no se deja. O sea, que en verdad yo llegué a un punto en el que le dije a Samuel de, o sea, este es mi peso. O sea, mi cuerpo se siente cómodo, o sea, sí puedo bajar más, pero te voy a decir que no va a ser de una forma fácil y que voy a llegar a conductas extremas si tú quieres que yo baje, o sea, más de peso. Como que también esta parte como de
pues que de expresar y de, o sea, que escuchen tu voz, que el tener como tu opinión y el no agacharte y el no decir de, ay, bueno, sí, o sea, no, o sea, ¿sabes qué? Sí, eres o sea, eres mi papá, sí, pero, bye, de eres mi mamá, pero a mí no me gusta que cualquier comentario salga el que esté relacionado con, ay, qué bonita, y estás más flaquita, o ay, sí, wow, o esta parte, ¿no? Como de Samuel, que lo discutimos muchísimo, de yo quiero que llegues como este peso y yo, no. O sea, como que sí entiendo que todos lo vemos como figuras de autoridad y que sí, que obviamente hay que tenerles un respeto y yo en Samuel confiaré ciegamente y todo, pero creo que al menos como de comentarios, al menos todo el mundo sabe que a mí no me gusta que alguien opine de mi cuerpo. Claro que si alguien desconocido, una amiga de mamá, ay, qué flaquita, pues tú sonreirás de, ah, sí, gracias, sí, ¿no? O el otro, antier me pasó con la persona que nos ayuda en el trabajo. Fátima, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, ¿qué? ¿Estás bajando de peso? Y yo, ay, señor, no puede ser. Y yo, no. Y él, pues se te ve. O sea, es que ni gracias le di, la verdad. O sea, suena mal, pero como que yo digo, no. Entonces, como que siento que me ha servido como mucho el expresar, el poner mis límites, el decir de, me gusta que hables de esto, por favor, si estoy yo, no comentes de cuerpos ajenos, porque no sabes. Y en realidad, yo creo que nadie, o sea, como que se imaginaba también lo que yo estaba pasando, porque yo sí tengo como una escena muy clara de un día que yo estaba en un momento de atracón y que mamá y tú me dijeron como de, ¿más galletas? O sea, que yo ya me había comido las papas, o sea, el hot dog, los dulces, y que yo, o sea, les dije de, y si me lo quiero comer, me lo voy a comer, ¿no? O sea, como que también esta parte del que le digas a alguien de más, bueno, a lo mejor tú no sabes, ¿no? O sea, como que siento que nos falta mucho como aprender como sociedad, pero al menos a mí me ha servido mucho como el poner el límite. Mi límite. Y encontrar esas formas de a lo mejor no hacer el comentario de más, pero de nuestra parte era saber que estabas pasando por una situación que sí nos preocupaba, como aquella vez que llegué a encontrarte toda tirada, a punto de desmayarte y que yo no iba a regresar a la casa ese día y di que regresé. Entonces, digo, era como esa preocupación, ¿no? De no manches, o sea, ¿qué hubiera pasado si no regreso? O sea, y yo no sabía, obviamente, que pues justo habías tenido como ese atracón. Yo creo que son momentos de vulnerabilidad que obviamente no le contamos a nadie, ¿no? Así como tú, tus emociones y yo de pronto la ansiedad, ¿no? Y que me como todo lo que hay en el refrigerador. Pero para ir cerrando un poquito, ¿qué te gustaría si regresáramos por aquellos momentos cuando te diagnosticaron la resistencia a la insulina? ¿Qué te hubiera gustado saber? ¿Qué te hubiera gustado que le hubieran dicho a esa Fátima sobre la enfermedad, sobre lo que iba a empezar a vivir, sobre todo este proceso al que se iba a enfrentar? Y que hoy por hoy le podría servir a estas personas que tienen algún tema de salud que es importante. Creo que me hubiera gustado el que alguien me dijera que es algo extremadamente personal. O sea que nadie tiene por qué definir como lo que es salud para ti. Y lo que es como esta parte de equilibrio, ¿no? O sea, como que siento que la opinión de las demás personas de lo que tienes que comer, el ejercicio que tienes que hacer, el que, a ver, no significa que te saltes, o sea, a tu doctor, por ejemplo, pero que tampoco te dejes como, o sea, como que alguien me hubiera dicho como de no te dejes influenciar tanto como por las demás personas, y sí me hubiera gustado que alguien me hubiera recomendado ir al psicólogo. O sea, como que yo no sabía como lo mucho que necesitaba ir a terapia y yo creo que a mucha gente le pasa hasta que estuve ahí. O sea, creo que me hubiera podido evitar
como tantos años de atracones y de como cojear mucho de mi parte de salud física si hubiera llevado a la par como un proceso de terapia, porque al final muchos de mis atracones estaban como ligados con mi parte emocional de no saber pues cómo manejar la enfermedad. O sea, creo que todo el mundo te lo hace ver como tan fatalista y como de te vas a morir y tú así de, o sea, tengo resistencia a la insulina, ¿no? Y quien es diabético, o sea, pues sí es diabético, pero te cuidas y vives tu vida feliz y podrás hacer demasiadas cosas y no se te acaba el mundo. Entonces, creo que me hubiera gustado el que me dijeran como de tú tu cajita, ¿no? O sea, de tú ve para el frente tus cosas, hazle caso como a tu doctor, ve descubriendo lo que es mejor para ti, para tu cuerpo y trata tus otros problemas. Porque siento que eso completa como el Big Three y no de solo una y ascendente. Creo que en este caso complementa el equilibrio completo de salud física, mental y emocional. Que si puedes tenerlo, o sea, en un 80%, porque no creo que nadie lo tenga al 100 en equilibrio, pero o sea, el que la gente descubra, o sea, cuál es de lo que cojea y que muchas cosas se te van a resolver si empiezas como a encajar tus piezas. Hoy por hoy, ¿cómo estás viviendo este tema de salud física, mental y emocional? Sabemos que vas a terapia, que la dieta no es dieta, es un estilo de vida, que estás haciendo ejercicio. Pues creo que me lo tomo un poco un día a la vez. Creo que he aprendido o sí me sirvió mucho esta parte de no caer en el extremismo. Yo uso mucho lo que dicen de la regla del 80-20 y que no tiene que ser el 80% lo cumples de lunes a viernes y te sales de como este estilo, ¿no? O sea, como de que tú dices de fin de semana de hamburguesas, alcohol, no, yo ni tomo, ¿no? Pero como que esta parte de aprender a escuchar mi cuerpo, de cuando tengo un hambre emocional y que tengo casos, ¿no? Como de ansiedad o de que tuve un día súper estresante y cuando entra mi parte de un piloto automático y que ya me di cuenta que ya llegó la bolsa de chetos, las galletas y yo, ay, bueno, esto ya no está bien, ¿no? Y la parte como de reconocer cuando es un antojo genuino, cuando a lo mejor estoy en mis días y digo pues yo le voy a dar a mi cuerpo, ¿no? Lo que me está pidiendo. Que sí, a lo mejor en tus días sería como el día menos indicado que comas esas cosas porque te inflamas y porque mil cosas que yo ni soy doctor ni podré explicar. Pero creo que esta parte como de equilibrio, o sea, de ir a terapia, de usar como todas estas herramientas, de descansar, de permitirle a mi cuerpo, ¿no? Como este descanso, de no llevarlo como al extremo, es que este episodio necesita una parte 2 porque no mencionamos todas mis lesiones que también han sido una parte importante de mi salud física, pero todo esto es como pues ya el permitirme el descanso, el disfrutar, el de no pasa nada, ¿no? Si no vas un día al gimnasio o de si te sientes mal porque te vas a parar a las 5:50 para poder llegar al gimnasio o de si quiero la hamburguesa, me la voy a comer, a lo mejor me la comeré y no me la cenaré porque sé que me cae más mal. Entonces como que ir tomando esas decisiones, o sea, como diarias y de decir ok, o sea, voy a planear mi semana, pero estoy abierta a que si alguien me invita a cenar, de si me sale un viaje no planeado como el de este fin de semana, ya no entro en esta ansiedad de ¿y qué voy a comer? ¿y qué voy a comer? Bueno, ahorita en la pausa me quedé reflexionando un poco sobre esta parte que dices de nunca le di a mi cuerpo el descanso, lo llevaba a los extremos. Y este tema de que sí eres extrema, porque deportes extremos, me gustaría que nos cuentes un poquito, Fati, de
de cómo vives también esta parte de la salud física en cuanto al deporte, porque lo has vivido a través del deporte mezclado con alimentación. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido también este proceso. Sí, igual fue como a la par de entrar como al nutriólogo, de ponerme las pilas, el decidir como el gimnasio, pero yo quería como algo más. A mí sí me gustan los deportes extremos, me gustaba demasiado, o sea, las artes marciales mixtas, y creo que también esto un poco, hoy lo veo que fue como retar a papá de sí lo puedo hacer, o sea, y sí soy mujer, pero sí puedo estar como en las artes marciales. Sí, por eso. Es que sí. Sí, va como muy ligado, o sea, lo mío con mi parte como paterna, que pues si él escucha, él dirá, ¿no? Que estamos traumadas, pero no, o sea, simplemente las cosas pasaron así o somos así y no pasa nada. Pero creo que aquí entra esta parte de cómo el entorno externo, o bueno, entorno muy cercano, influye en estos comportamientos, porque siempre nos decía es que son mujeres. Sí. Es que yo quería mujeres porque no iban a ser tal. Y le salimos, vaya, mi hermana más. Sí, le salió. Yo siempre he dicho que es que yo soy su peor karma, pero porque siento que reto como muchas de estas partes y creencias que él tiene. Pero para regresar como a lo de las artes marciales, yo decido entrar a las artes marciales y pues todo fue muy extremo, pero digo, no por el deporte, pero sino como por las conductas que hacía. Porque era de irme 2 horas al gimnasio, o sea, pasar, para empezar, todas las horas en la universidad que puedes pasar estando en los primeros semestres. Sí, pues todo el día. Después, irme, yo creo que iba a lo mejor como de 6 y media a 8 al gimnasio y luego pasarme a entrenar de 9 a 10 artes marciales. O sea, yo tenía, pero un agotamiento extremo. Hasta que un día, yo en la mañana desperté también, nuestra santa madre pobrecita, la verdad es que le ha tocado de todo. Y yo, no me puedo mover. Y mamá, ¿cómo? Y yo, es que no me puedo ni parar de la cama. Y mamá, ¿qué? O sea, fue a mi cama, o sea, de literal, es que yo como, o sea, señora en hospicio. O sea, me levantó, me movió y me dijo, pues te voy a llevar a urgencias. Fue la primera vez que tuve que pisar un ortopedista de columna vertebral a mis 18, 19 años. Es como que esa fue la primera. Y de ahí vinieron todas las demás. O sea, yo creo que me esguincé 3 veces las cervicales, tengo desplazadas unas vértebras, o sea, al punto de que el ortopedista en ese momento me decía, es que los siguientes son opioides, Fátima. O sea, yo ya te he dado toda la gama de, o sea, aires, o sea, no esteroideos, o sea, como relajantes musculares. O sea, me dijo, yo te di toda la gama, ¿qué más quieres, no? O sea, esto ya es como extremo, pero, aclaro, yo me fui a mi torneo con un esguince cervical 2 veces, me fui a la exhibición, me fui, o sea, a todas estas cosas de... Y ahorita me pregunto como, ¿por qué? O sea, como que, ¿qué necesidad o qué tenía yo que probar como para no darme como ese descanso? Que por eso digo que van como todas ligadas, ¿no? Porque yo tenía algo a lo mejor y traía como algo emocional, algo con esta figura paterna, algo que probar, algo que demostrar, que yo me dejé y me llevé toda mi columna, ¿no? Que a lo mejor si lo vemos como en esta parte, ¿no? Es pues lo que te sostiene. Lo que te sostiene. Sí, yo te preguntaría, ¿qué estabas tratando de cubrir o de qué te estabas escapando al hacer ejercicio? Porque al final son actividades que nos hacen bien, no en exceso, pero por el tema, ¿no? De estar tanto tiempo en la universidad, pues en el deber, y luego el ejercicio, a lo mejor por salud, pero luego todavía exigirte el ir a las artes marciales, o sea, mentalmente, ¿qué no estabas procesando, mental y emocionalmente? Que a través del ejercicio, pues tú como que decías, estoy concentrada, tengo que hacer bien los movimientos, las llaves aquí y allá, sí, y no pensar en eso.
demasiadas cosas, digo, porque si entramos en eso ya es como, ya es demasiado, pero justo, o sea, yo estaba utilizando eso para no pensar como en mi realidad, porque al final, pensemos en el año que fue el 2018, entonces Sí. fue como mi desfogue, fue mi parte de no estar como en este plano y como pues el yo lesionarme, el de hacer todas estas cosas y después viene la pandemia, ¿no? O sea, me dio COVID del primero, o sea, que todos decíamos de qué es esto, el regresar a hacer ejercicio, el hacer mi examen de artes marciales y en lugar de decidir romper una tabla en mi examen de cinta negra, yo decidí romper 8 tabiques, o sea, siento que hay como esta parte mía que no está mal, pero como que tengo muchas metas, tengo muchas cosas que quiero lograr, pero el camino, o sea, el qué hago y cómo dejo toda mi salud, o sea, mental, física y emocional para lograrlo, ese ha sido como mi mayor problema todo este tiempo. Y ya si lo vemos, llega como esta parte de mi desgarre de menisco. O sea, todavía después, ¿no? De, a ver, ya me fisuré el calcáneo. O sea, el hueso que te sostiene. O sea, ese está en el talón. Que haber llegado y que me dijeran de... Es que a mí en verdad los doctores me han dicho de... Pues eres un en un millón. O sea, ese hueso se lo fractura. Bueno, a quien le chocan y llevaba su pie en el clutch y se le destruyó. O sea... Y desgarre de menisco, otra vez, ¿no? O sea, vienes de un año, ¿no? Como de nuevo trabajo, de cansancio, de no descansar, y yo es que ya me inscribí a 6 carreras en el año. Y voy a hacer mis 6 carreras en el año. Sí, porque no has mencionado que pasaste de las artes marciales a Spartan Race. Spartan Race. Sí. O sea, pero sigue siendo como un poco como esta parte de, por eso digo, de cómo llego como a mis metas. Creo que sí hay una parte mía y a lo mejor de, ya no de probarle como a otra persona, pero a mí me gusta vivir así, me gusta... La adrenalina. Me gusta la adrenalina, me gusta ponerme retos, pero... ¿A qué costo? Exacto. Sí caí como mucho en cuenta de qué tanto haces para llegar a esto. Uh-huh. Y que creo que todo, o sea, como que ahorita entiendo mucho a partir de esta parte de desgarrarme el menisco antes de mi última carrera, ¿no? O sea, la que completaba la medalla, o sea, que yo ahorita veo la medalla incompleta y digo, tengo algo pendiente, pero bien. Y entonces esta parte que ahí fue, me desgarro el menisco 10 días antes de una carrera, no puedo ir, tengo que, o sea, ya no puedo mover la pierna, se me traba, ya me dijeron que es cirugía, o mis 24 años, una cirugía de rodilla. Así, porque cabe mencionar que tú pensabas ir a esa carrera, o sea, con todo y la rodilla lastimada. No, yo lo voy a caminar. Y yo con mi ortopedista, de qué podemos hacer para que yo en 10 días esté en esa carrera. Y él, pues nada, o sea, es que no puedes hacer ni 1 kilómetro, vaya. Pero, aparte, el día de que me dicen, o sea, que meto mis papeles para la operación, choco. Me voy a estrellar con un señor por mi prisa de que mamá me firmara los documentos para entrar a cirugía. O sea, toda esta parte, o sea, y tú ibas por mí, yo me acuerdo, y como que siento que han sido los meses de más aprendizaje y que por eso, cuando estábamos hablando como de este tema, yo decía de, a mí el tema de salud física, mental y emocional me queda y me pega porque creo que es lo que he vivido desde octubre del año pasado. O sea, de decir de no puedo con mi vida, o sea, no me quiero despertar, de me despierto a las 12 de la noche porque mi cuerpo necesita llorar, o sea, de yo estar dormida y sentir las lágrimas y de tú pasar por mí y yo llorar y de ver a alguien y yo llorar. Nunca había, o sea, como llorado tanto en mi vida. O sea, creo que todo lo que no lloré, todo lo que no entendí en años, en 10 años, porque
creo que lo traía como cargando todo, porque siempre he estado como muy ligado a esta parte de las enfermedades con mi salud, o sea, obviamente, ¿no? Como salud física, podemos decir de cuerpo y también de enfermedades que... Mi salud mental, como los atracones, y mi salud emocional, que es esta parte como de presión de entorno como cercano, o sea, que tenía como trastornado. Entonces, pues llega un punto en el que yo, pues no, o sea, no reacciono. Y lo primero que todo el mundo me dice cuando me desgarro el menisco es, va a haber otras carreras. Y yo nunca me permití mi pérdida y el llorar era mi medalla, ¿no? O sea, era completar mi logro, era una carrera que el mes pasado terminé de pagar los vuelos. O sea, y como que estar reviviendo mensualmente el decir, o sea, estoy pagando algo a lo que no fui. Y estoy reviviendo como esto, pero de decir de, ok. Y hoy lo entiendo como en esta parte de, quiero correr, pero no me quiero dejar en el camino. Claro, como ser un poco más flexible contigo en cuanto a cómo llegar a la meta. Exacto. Porque no tiene que ser de extremo a extremo, sino aceptando los límites de tu cuerpo, qué sí puedes abordar, qué no puedes abordar, porque de pronto sí es demasiado. Pero bueno, creo que todo es un aprendizaje. ¿Tú qué crees que has aprendido a lo largo de estos 10 años? A través de tu enfermedad, a través de tu cuerpo, a través de tu salud. Creo que mucho, o sea, como a disfrutar y a siempre tratar como de encontrar este balance. Suena como muy trillado y yo sé que lo repetí demasiado, pero creo que si de algo me ha servido como estos 10 años es para decir de, ok, o sea, yo soy mucho de extremos. Entonces, el cómo no caer en ellos en todos los aspectos, ¿no? En expresar mis emociones, en poner mis límites, en saber que también, que todo el mundo lo dice, ¿no? O sea, de la diabetes es como falta de dulzura en tu vida, como de cómo disfrutar yo más la vida, de cómo estar, ¿no? O sea, para las demás personas sin abandonarme, el como desmenuzar, ¿no? Como otras cosas del pasado que al final, pues ahorita te pegan y dicen de, pues, ok, ¿no? O sea, yo siento que lo que en 10 años no aprendí, lo aprendí como desde la cirugía. Porque creo que si alguien lo sabe, o sea, y si alguien hace deporte, o sea, recuperarte de una cirugía es un tema más mental y emocional que físico. Y se vuelve a conectar como esta parte, ¿no? O sea, yo estoy mal físicamente y mi salud mental y emocional se vienen para abajo. Entonces, ¿cómo sales como de tú solita? O sea, ¿cómo no te metes en esta espiral y en esta bola de nieve en la que tú dices de no voy a volver a correr, no sé qué, no, o sea, y te sigues metiendo? Entonces es como un poco de, ok, o sea, voy a encontrar como un equilibrio entre todas estas cosas, a lo mejor ahorita no estoy bien, pero pues, ¿qué puedo hacer, no? Pues puedo caminar o ahorita me toca descansar, me toca como darle pues respiro a mi cuerpo. Entonces creo que ese ha sido como el mayor aprendizaje de como que mucho ojo con tu cuerpo. Para mí es como lo más importante, mucho ojo con tu cuerpo, porque cuando hay algo mal físicamente para mí, implica que hay algo mal en otra área de mi vida. Si pudieras decirle al entorno cercano lo que realmente necesitas decirle para tú poder vivir o continuar este proceso en paz, sin que te importe lo que los demás piensen, ¿qué les dirías? ¿O qué nos hubieras dicho o les hubieras dicho antes, como para que tú pudieras mantenerte cuerda, por así decirlo, y poder continuar tu proceso? Algo que callaste y no pudiste haber dicho. Creo que les hubiera dicho muchas groserías. O sea,
creo que sí les hubiera dicho como de basta, o sea, de no me digan, no quiero escuchar nada, o sea, como de dejen de tratar de controlarme a mí como para sentir que ustedes, o sea, como que están haciendo algo o que me están ayudando, porque en realidad no me estaban ayudando. O sea, me cuesta mucho hablar como de eso, porque siento que de repente es como de sí, nosotros hablamos para llevarte al médico y yo, o sea, fui al médico por tu culpa, ¿no? O sea, si yo estoy aquí por ti. Pero creo que es como eso, o sea, me hubiera gustado poder decir que no, y esta parte como que hemos hablado mucho de el que no sea como una oración completa y de yo poder decir no, 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 sin que me importara lo que los demás estaban pensando. Eso es lo que me encantaría, o sea, ahorita, porque incluso ahorita ya a lo mejor sí puedo decirte de ok, lo hago, pero que me hubiera servido demasiado como para frenar y a lo mejor no tanto, o sea, ya ahorita que lo pienso, a lo mejor no tanto del decir que no, pero de que la gente respetara mis límites. Creo que yo siempre he sido una persona que los ha marcado y que la gente lo sigue cruzando. Y eso ya no es tanto mío, sino de la otra persona. Muy fuerte y muy revelador este asunto. Pero justo el tema de aprender o saber decir que no y poner esos límites, incluso aunque sean las personas que más quieres, es importante. Sí, creo que la mayoría se identifica, porque creo que siempre quien más te hiere, y a lo mejor no conscientemente, es tu entorno más cercano. Entonces, creo que pues tú puedes hacer como, al final todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y aunque yo fuera la mejor diciendo que no, es esta parte que digo de no porque tú pongas tus límites significa que alguien no los va a cruzar. Pero también el aprender a decir de, hey, ya te lo puse, tú lo estás pasando, pues, ¿qué onda, no? O sea, como que... Sí, bajo tu... Exacto, o sea, como propio poder riesgo. reafirmar eso y que no el que alguien, o que sientas como esa presión, como el tú sentirte menos y el decir de, bueno, sí, cuando ya dijiste que no. Que no. Es que de ahí nace todo el tema de la enfermedad, de no poder respetar esos límites, ni de las personas del exterior hacia ti, ni tú como de mantenerte. Híjole, pues creo que de momento tenemos suficiente en cuanto a salud física, mental y emocional. Te agradezco mucho por haber abierto tu corazón, aceptado y venir a grabar. Creo que hay muchas personas, como tú dices, que podrían identificarse con esta situación en cuanto a los límites. A lo mejor no es que tengan una enfermedad crónica diagnosticada, pero un dolor de estómago, sí, puede ser este tema de no estoy poniendo límites, no puedo procesar. ¿Cómo somatizas? O sea, las emociones. Sí, no expresar el dolor de garganta. Entonces, creo que no importa cuál sea la enfermedad que uno tenga, digo, o si la tiene, porque no tiene por qué haberla, pero el tema de cuidar o procurar tu salud en estos 3 ámbitos es importante, y creo que uno empieza a procurarse reconociendo qué es lo que necesita, qué es lo que desea, y poniendo ese límite, expresándolo. No diciendo, pues este es mi límite, ¿no? Y me lo quedo pensando, sí, pero realmente no lo digo. Pues Fati, muchas gracias por haber estado.